La terapia familiar es el ejemplo claro de que el médico familiar puede llevar a cabo de forma integral una revisión, una valoración y un seguimiento de forma individual y llevando a la familia. Con ello, lograr metas terapéuticas, una mayor funcionalidad familiar y sobre todo el beneficio de ver a los pacientes en una mejora en su estado de salud. Es un honor para mí presentar a la médico cirujana por la UVM, quien cuenta con maestría en terapia familiar sistémica por la Universidad de Atemajac, así como doctorado honoris causa en salud, profesora adjunta, además quien cuenta con diversos diplomados. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Verónica Campos Hernández con el tema terapia familiar en el primer nivel de atención. El tema inicial era terapia familiar en primer nivel de atención, pero se darán cuenta que es muy largo, ¿no? Y solamente muchos que trabajamos en la institución tenemos 15 años para hacer 15 minutos para hacer una intervención. Entonces, como que es algo, pues, en muy poco tiempo. Se puede hacer, sí se pueden hacer intervenciones breves, pero a veces como que sí cuesta un poquito de trabajo. Entonces, a mí me encanta dormirlos, dicen mis estudiantes que lo hago muy bien. Entonces, por ahí tienen la razón por ahí andan algunos que sabrán que sí. Vamos a empezar con una meditación que es algo que ustedes pueden hacer con sus pacientes y ahorita les voy a ir explicando un poco de la sesión de intervención, que ese es el nivel que nos podemos realmente nosotros quedar realmente cuando estamos dando la consulta. Entonces, pónganse cómodos porque el viaje va a comenzar. Lo que tengan en las manitas, lo que tengan, pónganse a la van a cerrar sus ojos, regálense estos momentitos que les vamos a dar. Cierren sus ojos, tomen una respiración profunda y suelten un se escucha diferente, pero relájense. Una vez más, tomen una respiración profunda y suelten una última vez. Metan una respiración profunda y suelten. Este es un lugar seguro donde nada ni nadie puede hacerles daño, donde nada ni nadie puede lastimarnos. Este es un lugar para descansar. Y descansar significa dejar de cansarse. Ahora observen cómo sus piernas, sus rodillas, su cadera, su abdomen, sus brazos, su cabeza comienzan a relajarse. Todo eso externo que escuchen, el ruido afuera, los carros, dejen que todo eso ayude a relajarse. Ahora poco a poco observen cómo su cuerpo comienza a relajarse. Ahora observen cómo su cuerpo se relaja.
¿quién estaba con ustedes? Recuerden, esa voz tenían a lo mejor ese día en la boca, sería difícil verlo, pero imagínense cómo está ahí, cómo se sienten, quién está con ustedes, dónde sienten la felicidad. Y se sienten tranquilos, felices y relajados. Y es un momento para ustedes. Es un regalo de felicidad. Es el mejor momento de sus vidas, donde se sienten en paz, tranquilos y relajados. Y se hacen conscientes de su cuerpo, que siente cuando están felices. Y se hacen conscientes de su pensamiento, qué pasa cuando son felices. ¿Cómo está su respiración cuando son felices? Y ese momento feliz, que se sienten plenos, alegres, ¿dónde lo sienten? Esa sensación de plenitud, de alegría, de felicidad, ¿cómo lo sienten? ¿A qué sabe su boca? ¿En qué parte de su cuerpo está? Y en parte de su pensamiento. Y poco a poco empiezan a recorrer las sensaciones de su cuerpo, cómo se sienten, cómo están respirando en ese momento feliz. Y se sienten tranquilos y relajados. Y poco a poco, en ese claro, en ese momento de plenitud y felicidad, vuelven a regresar, vuelven a salir de ese momento y traen esa imagen del momento más feliz que tienen. Y empiezan a salir del bosque, tranquilos y relajados. Y empiezan a hacerse conscientes de sus piernas, sus rodillas, su cadera, su abdomen, sus brazos y su cabeza. Se sienten tranquilos y relajados. Y se empiezan a ser conscientes de su respiración. Metan aire y saquen. Damos una respiración profunda y volvemos a sacar. Metemos una respiración más y soltamos. Una última respiración y soltamos, dejamos ir todo lo que no nos corresponde. Y regresamos a este momento de la aquí y del ahora. Empiezan a mover sus piernas, sus brazos. ¿Cómo estamos? No nos llevó a 15 minutos, ¿verdad? No. ¿Cómo se sienten? ¿Alguien nos quiere decir antes de empezar la plática cómo está? ¿O lo dejamos al final con las preguntas? Sí, sí, es que alguien me lo quiere compartir. Está bien. Bueno, este es un poquito de... no nos vamos a llevar toda la plática y realmente la técnica. Vamos a empezar. Es algo, esta es parte de la terapia que podemos hacer 5, 10, 15 minutos para llegar a tratar. A veces que nos llegan los pacientes muy acelerados, enojados de que ya los tuvieron en la oficina, ya tienen desde las 7 de la mañana y es la 1:30 y no los hemos pasado. Es algo, una parte de una intervención que pueden hacer. Es chiquita, la pueden llevar tanto tiempo quieran. Entre más tiempo tengan, mucho más va a ser favorecedor para todos los pacientes. Vamos a empezar con el recorrido. Primero vamos a mencionar qué es una crisis. ¿Quién tiene una crisis el día de hoy? ¿Vale? Pues alguien
eso es una crisis realmente en medicina familiar. Y una crisis es algo que no esperamos, ¿no? Que nos sucedió, ¿no? El que hoy no nos levantáramos tan temprano, que no conocemos a la mejor muchos Tlaxcala y no empezamos a llegar, no sé, el que no se presentaba el componente, algo así, ¿no? O sea, yo creo que todos diarios tenemos esas crisis normativas y paranormativas en el día a día. Quien diga que no, a lo mejor nos hace falta sernos conscientes, ¿no? Entonces, eso pasa dentro de todo lo que es la parte del desarrollo evolutivo. O sea, nosotros desde la infancia tenemos ya unas heridas. ¿Sí? ¿Qué es una herida de infancia? ¿No? Bueno, pues de los 0 a los 9 años, nosotros todos tenemos heridas. Hasta los hijos de Freud tuvieron heridas. Que tenemos heridas es lo que nos habla del pasado, porque cómo caigamos en la crisis en ese momento, o cómo reaccionemos ante un momento inesperado, tiene que ver con esos recursos y esas heridas de la infancia. Y hay veces que dicen, ay, nada más se le tiró el café, o perdió la pluma de la abuelita. Oye, pero tú no sabes qué traen esas heridas de la infancia, ¿no? ¿Por qué hacemos tan grande una crisis mucho más de lo que es? No, a veces dicen, qué exagerado, tú no te estás muriendo porque le pasó a todo el perro. Oye, se te acaba de morir el paciente. Ay, qué drama hiciste, si es una persona, pero pues es un paciente. ¿Qué te está pasando? ¿Qué tanto? Y hay veces que algunas personas no nos tocan ni siquiera cuando hay muertos, ¿verdad? ¿Se han fijado que si se ha muerto o han tenido alguna pérdida cercana, la gente se aleja de uno? ¿No? Por la crisis que estás viviendo, dices, es que yo no le quiero dar el pésame. Pero ¿será porque la persona o será por uno? ¿Por qué creen que sea? Por esas heridas de infancia que estamos teniendo, es que si yo te doy el pésame o si me acerco, a mí me va a doler. Entonces, el pasado de lo que son la parte de las crisis tiene que ver con eso. El presente, que es la crisis que estoy presentando, pero ya traemos todo eso atrás de lo que decía la abuela, que decía el abuelo, que decía la mamá, el novio, y lo que se vaya agregando, los maestros, ¿no? Esos grandes maestros que tenemos desde la infancia que nos fueron dando estas cosas. Ahora, el futuro dentro de las crisis, esa recuperación, hay gente que nunca se recupera de una crisis. Sí, tienen un inicio y tienen una fecha de caducidad, pero hay veces que no podemos resolver las crisis. Llegamos a morirnos y dices, ay, es que te acuerdas cuando estabas chiquito que tú me quitaste el juguete tal, y al hermano no lo perdonaron, o la mamá o el papá nunca lo perdonaron. Nos pasa, ¿verdad? Por ahí dicen que a algunas personas les pasa, no a todos, pero bueno. Ahora, ¿cuáles son las fases dentro de la intervención de crisis? ¿No? Es muy parecido a lo que son las fases del duelo con Elizabeth Kubler-Ross. Estas fases realmente que tienen, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una crisis? ¿Qué nos pasa? Seguimos el día, nos esperamos. Hay dos cosas que pueden pasar. Si ahorita viniera aquí y nos pusieran un tigre, tiene muchos. Correcto. ¿Y a veces quedaría así pasando? Sí. Esas son las dos veces. O nos quedamos y lo aguantamos y decimos, ah, qué valiente. Y el otro es que pues, realmente nuestros mecanismos o ese pasado nos hacen quedarnos paralizados, ¿no? Pero habrá otros que ya, o sea, antes de que lo vayan a entrar, que están muy lejos de ti, ¿no? O ya se habrán subido hasta la puerta y cosas que no suelen hacer, las hacen. ¿Les ha pasado? Cuando tienen la adrenalina, dices, jamás me hubiera atrevido a brincar una barra porque venía un toro. O jamás hubiera hecho eso de que me iban a atropellar, ¿no? Nos pasa. ¿Qué nos pasa cuando la adrenalina sube? O nos paralizamos o avanzamos. Y eso es parte realmente de lo que nos pasa. La experiencia traumática, aquí, después la trayectoria que tenemos vital, ¿en qué momento nos pasó? ¿A qué edad nos pasó? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos en el kinder, estábamos en la universidad, o ahorita, ¿no? Realmente me acaba de pasar. ¿Qué pérdidas hay? ¿Qué emoción? Esto es lo más importante que tiene que ver. ¿Qué emoción tenía yo en ese momento? Porque hay realmente repeticiones por aniversario que dices, cada año me caigo así. Se vuelve a repetir, ¿no? Como los duelos por aniversario, se vuelve a poner la gente tan mal. Dice, ¿qué
ayudarle. ¿Cómo integraste el evento? Y dices, nunca jamás me va a volver a pasar, ¿no? ¿Cómo lo integras? ¿Cómo ves las pérdidas? Que a veces esto es agresivo. Cuando lo ves como pérdida, es una connotación negativa. Entonces, las cosas no son buenas ni malas, simplemente son como las cosas. ¿Cómo te estabilizas y cómo estás preparado para la siguiente vez? Ahora, como decía el doctor, tenemos crisis de lo que son del desarrollo o normativas y paranormativas. Realmente dentro de estas, pues tenemos las crisis del desarrollo. Son predecibles, son por etapas, tienen una conducta indiferenciada y a veces son por algún trastorno que tengamos. Y las circunstancias, todo lo inesperado que tenga, todo de lo fuera de lo que es la vuelta de la vida o el ciclo vital, va a ser una circunstancia o paranormal. Ahora, ¿qué nos hace una crisis? Pues nos hace perder el equilibrio, nos hace perder el estrés, nos causa algo a nivel biológico. Estamos sintiendo, quien ha tenido la crisis que todos hemos tenido, hemos actuado de muy diferentes formas y ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a hacer la intervención? Hay cambios a nivel biológico, a nivel psicológico, hay emocionales, cognitivos y de conducta. Hay veces que dicen que después de una crisis no volvemos a hacer lo mismo, que ya no somos los mismos. Es más, ahorita ya son aquí diferentes, ¿no? Ya llevamos un segundo más, ya somos pasados. Hay estos tipos de reacciones habituales, emocionales, cognitivas, comportamentales y fisiológicas. Una es la ansiedad. A nivel cognitivo, ¿qué nos hace que tengamos eso? A nivel comportamental, ¿cómo nos sentimos nosotros ante la crisis? Y a nivel fisiológico, hay gente que se hace pipí, ¿no? Empieza a sudar, horrible, se te seca la boca. Realmente tu cortisol está actuando. Hay gente que es resiliente, que vamos a ver más adelante, y no le pasa nada. Tiene una crisis tras otra. ¿Y por qué no reaccionan igual? Ahora, tenemos también diferentes fases dentro de lo que es las crisis. Uno, cuando nos empieza a pasar, es una fase aguda. Dos, ¿cómo reaccionas tú en todas las esferas de la vida ante esa crisis? Tres, ¿qué te está dejando? Porque cada crisis nos deja una enseñanza. A veces lo vemos, ahí depende mucho de cómo lo ves, como ganancia o lo ves como pérdida. ¿Qué está haciendo para ti? ¿Estás ganando o estás perdiendo? Y la fase de reorientación, ¿qué crees? La vida es tan sabia que te va a volver a presentar la misma crisis hasta que logras aprender lo que traía de mensaje para ti. Ahora, dentro de esta parte de la evolución de la crisis, aquí nos da cuenta. La primera fase es cuando estamos angustiados y está pasando, que a veces nos choqueamos o nos despersonalizamos, ¿no? A mí alguna vez una compañera me llamó es que no sé dónde estoy. No voy a llegar, sí, pero ¿dónde estás? Es que no sé dónde estoy. Y llorando, y entrando en crisis, y dices, son personalidades que dices, están estudiadas y tienen, pero crisis es crisis ante cualquier cosa. Y lo ideal, ahorita lo que vamos a ver en primeros auxilios, pues es que podamos nosotros estar al servicio de ellos. Entonces, la segunda fase es una desorganización, no sabemos qué vaya a pasar ni cómo vamos a reaccionar. Es cuando ya me chocaron, a ver, voy a sacar el seguro del auto, voy a llamar, ¿a quién le voy a llamar? Primero me voy a poner segura, ¿no? Que era lo de paramédicos, situaciones, en la seguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así con nosotros, situación, ¿qué está pasando, no? La escena, ¿dónde está pasando y cómo estoy? La seguridad, oye, si me quedo aquí me van a pegar, ¿no? Decimos que hacen muchas cosas. La tercera, cuando ya analizamos qué nos está pasando, dices, bueno, si choqué a lo mejor me limpió, ¿no? A lo mejor acaba de pasar un tráiler y yo me iba a llevar el tráiler y estuvo mejor, a lo mejor de los males dicen el menor. Y la retirada final, cuando tú empiezas a observar desde más afuera con una metacognición, ¿qué está pasando? Cuando estamos en el evento y en el vasito de agua es muy difícil ver como que si hay otro sabor el agua, ¿no? Ya cuando tú estás afuera y puedes ver el evento, siempre les digo, cuando nosotros en la consulta tenemos muchas oportunidades de poder resolver nuestros conflictos. Los días que empieza a llegar toda la gente con un trauma, pero lo malo es que no analizamos si todos los traumas que están llegando son del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí sabían que cada parte del cuerpo significa algo? Y que esté pasando si es mamá y papá y los conflictos que hay. Yo creo que no habría nada mejor que el médico que nosotros
podríamos observar más que lo puro físico y viéramos más allá que existen más conductas que no solamente son tan científicas y que a veces las podemos poner a prueba. Ahora, hay factores que influyen en esto, lo que decíamos. ¿Qué edad tienes? ¿Qué experiencia? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? ¿Es lo mismo una religión a otra, una espiritualidad a otra? ¿Cómo reaccionan ante el evento? No. Dentro de las variables de situación, ¿qué tipo de evento? El origen, fue un evento muy grande, muy chiquito, y no depende de la gente, sino para aquí que fue. A veces hay cosas tan pequeñas que nosotros realmente fue la gotita que derramó el vaso, ¿no? Ya fueron muchas crisis que hemos tenido y las dejamos pasar y no las dejamos evolucionar. Y llegan como muchas y dices, ¿cómo te desbordaste? ¿Cómo fue posible que haya pasado eso? Y ahí es cuando están. Y las consecuencias. A veces cuando lo manejan como consecuencias, es una connotación para mí me parece a veces negativa, ¿no? Es bueno, es malo y siempre con los juicios de valor. Siempre, y sobre todo nosotros como médicos, creo que emitimos más juicios de, ay, no, si ahorita les pusiera, nos saliéramos aquí afuera y viéramos que choca un carro, ¿qué dirían? Pobrecito, ajá, ¿qué más? Venía borracho, se pasó el semáforo, venía con alguien. Y si te dijeran solamente describe la acción, chocaron los carros, lo demás, lo del juicio, esa es cuestión de nosotros. Entonces, todas las cosas que vamos agregando tienen que ver con eso. Entonces, el tipo de consecuencias tiene que ver con nuestro pasado. También mucho del psicoanálisis tiene que ver con eso. Analizar qué pasó en la infancia que nos está influyendo hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué hay gente que sale más pronto de un evento de crisis? ¿No? Aquí está la respuesta. Hay gente que desde pequeño va perdiendo, ya perdió a la abuela, ya perdió a sus papás, y resulta que hoy tiene una pérdida del esposo, o tuvo un duelo, por ejemplo, con COVID, que nos enseñó que eran muchísimas las pérdidas que estaban teniendo, ¿no? Esta nueva acuñamiento que tiene se llama resiliencia, el poder reponerte ante eventos tan adversos. Hay veces que dices, ¿de dónde sacó tantos recursos que le dio muy mal? ¿No? Y hay veces que dices, no hemos tenido ninguna pérdida significativa y no podemos solucionarlo. ¿A qué se deberá? A eso, al proceso de adaptarse ante la adversidad, remontar. Ya tienes una repetición seguida de algún evento que ya pasó. Entonces, el evento que tiene nuevo ya tiene los recursos, tanto emocionales, tanto físicos, para poderlo solventar. Ahora, ¿cuáles son las características de esta resiliencia? Hay factores protectores, hay un simple evolutivo que ahorita estás pasando, hay que ver cómo es, cuál es tu personalidad en este momento. Es siempre ¿qué heridas traes? Porque esa es la resolución que le vas a dar. ¿Cómo tu interacción como individuo ante la sociedad y ante las cosas? Realmente, ¿en qué te vas a enfocar? Tenemos factores protectores. ¿Qué factores protectores tenemos? Si estamos trabajados emocionalmente, si tenemos apoyo social, si realmente, ¿cómo somos? Hay veces que dices, no, o sea, ¿cómo es posible que sea tan feliz, no? Pero atrás de la felicidad, ¿cuál está? Que ahorita lo hicimos con el ejercicio, si nos pusiéramos a preguntar y vemos que realmente, si ahorita le sacáramos unas fotos, diríamos, ¿quién es muy feliz? ¿Y qué hay detrás de la felicidad? Seguramente tenemos algún compañero que todo el tiempo se está riendo, ¿no? O que tenemos esa risa nerviosa. ¿Qué está atrás de la felicidad? Y no es malo, ¿no? Simplemente hay emociones primarias y secundarias en eso. ¿Cómo enfrenta realmente la actitud? Se ha comprobado que el hecho de tener una espiritualidad fija, tienes mayor grado para ser resiliente, para salir de donde estás y aceptar las limitaciones que tú tienes. Ahora los perjudiciales, las carencias, la falta de compromiso, los cambios, o sea, personas muy cuadradas, que tenemos la carita muy cuadrada, es muy difícil que a veces aceptamos las cosas, y personas que son muy rígidas, que no están adaptadas para el cambio. Ahora, ¿qué tenemos de esto? Una persona resiliente que tiene precisamente
precisamente, humor, tiene iniciativa propia, es muy creativa. En el taller que me dieron el primer día, ¿no? O sea, ¿qué haces con esos 15 minutos? Hay quienes nos la venimos quejando y hay gente que hace ser creativo para hacer malabares en esos 15 minutos. Hasta 15 minutos podemos hacer una intervención en crisis, que ahorita lo harán. La independencia, el afirmarse, el tipo de moral, ¿no? ¿Qué moralidad estás teniendo? ¿Y qué mensaje te está dejando para el futuro? Ahora, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo le vamos a ayudar a los pacientes? Nosotros como médicos familiares, ¿cómo le vamos a ayudar al paciente? Porque las demás especialidades, bueno, tienen perdón, ¿verdad? Pero nosotros como médicos familiares, ¿por qué no podemos ser? ¿Qué no podemos ayudar? Y aún así, habrá que seamos médicos familiares y no tengamos recursos necesarios para poder atender. ¿En qué nivel nos quedaríamos nosotros de intervención? ¿Quién es terapeuta familiar? ¿Algún terapeuta? ¿No? ¿Quién ha tomado cursos de psicología o de tanatología? 2, 3, 4, por ahí. ¿Alguien llevó terapia familiar durante la carrera? Por ahí 4 o 5, bueno, ya tenemos. Fíjense, nosotros estudiamos medicina familiar, ¿no? Y es más, ¿quiénes hemos tomado terapia? Ya, fueron muchos ya. Entonces, desde ahí, fíjense cómo nosotros, realmente, día a día, cada 15 minutos, el paciente pone en tus manos su vida y todo el imagen que trae atrás. Y muchas veces tú vas a ver que el paciente regresa lunes, martes, miércoles y dices, ay, este paciente, ¿no? O de plano, el medicamento no le está haciendo nada, o qué está pasando ya, relación médico-paciente ya hubo algo turbio, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando en los pacientes? ¿Y cómo realmente estamos integrando aquí? Lo primero que es, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con un paciente? Nos ha tocado desafortunadamente, por ejemplo, nosotros en Querétaro, si tenemos un alto índice de suicidio. ¿Qué haces cuando ves a una paciente y dices, no tengo recursos? Porque si vemos, muchos no tenemos recursos para atender. ¿Qué hacemos? Es una crisis, ¿no? ¿Estás viendo que se va a aventar? ¿Qué haces? Es más, tenemos compañeros de la residencia que hacen chiquito, ¿sabes qué? Está pero bien deprimido, ya no quiere seguir con la especialidad, se va a suicidar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intervenimos en esas crisis? Muchos no sabemos terapia. ¿Qué hacemos? Hay números aquí, ¿no? También igual que México de suicidio. Por lo menos en Querétaro había un teléfono de psicológico para ayuda psicológica, bueno, más bien de suicidio para ayuda psicológica, que pudieras hacer y que todavía lo seguimos ahorita afortunadamente utilizando. Porque tú no sabes en qué momento te va a tocar a ti, ¿no? Pero ¿qué hacemos en esas veces? Nos toca hacer primeros auxilios psicológicos. Solamente así, aunque seamos médicos, lo que te toca a lo mejor pararte, decir y llamar al 911 en nuestro estado. No sé si aquí también sea 911, pero llamar a alguien y esperar nada más a lo que llegue alguien más. Se va a tirar, no sabes intervenir, solamente acompaña. El segundo nivel, ¿qué sería? ¿Qué es el segundo nivel de atención? ¿Qué hacemos con ese paciente que se va a tirar? Ya le llamamos al 911, porque hay veces que pasa como nos pasa un accidente, ¿no? Tú dices, no, es que si me pongo a atenderlo, no, pues ya no he tomado un actualizado, y a lo mejor en vez de ayudarle, le voy a perjudicar. ¿Qué hacemos en el segundo nivel? La consejería, ¿no? La segunda, vamos a dar el consejo, pero si se va a suicidar, solamente lo vamos a acompañar. Y el tercer nivel, vas a dar terapia, tú no te corresponde. Y una crisis es mandarlo nosotros a CESAM o algún evento y esperar a que llegue realmente la ambulancia para que lo puedan trasladar. No vas a poder hacer nada. Y hay veces que delante de ti van a pasar muchas cosas.
lo que me empujó a estudiar terapia familiar fueron ese tipo de eventos. Hasta ahorita 3, y dices, híjole, sigue sin poder hacer mucho porque ya cuando lo ves ya está cayendo. Entonces, ¿en qué momento, desafortunadamente, algún familiar de ustedes, algún hijo, algún papá, algún residente, algún estudiante, debe estar pasando esto? ¿Y qué vamos a hacer? Ahí está. En primer nivel, ¿qué vamos a hacer? Primeros auxilios psicológicos, que tampoco lo hemos tomado, y aquí por parte de medicina familiar ya han sacado muchos talleres y vienen muy bien de primeros auxilios psicológicos. Y la segunda nivel sería interactuar para una terapia, pero sobre todo ahí sería la consejería. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros una intervención de crisis? En primer lugar, necesitamos ver qué causó, o si nosotros podemos preguntar qué está pasando. ¿Cómo estás viendo al paciente? Nosotros nos toca mucho valorar la corporalidad. Si ahorita diéramos un diagnóstico de cómo están todos, yo creo que cada uno pudiéramos decir desde lo que están tomando hasta cómo tienen las situaciones de sus brazos, cómo están sus pies. Habrá quien está con el piecito de ya me quiero ir, la doctora ya me volvió. Las habilidades que tú tienes o los recursos necesarios que tienes para solucionar la crisis, es bien válido que tú digas, sabes que yo no le puedo ayudar, pero mínimo llama al teléfono para que alguien más le pueda ayudar y no te vayas de él. Y la capacidad de motivación que tienes a que la persona cambie o le ayudes, ¿no? Y la demanda, por ejemplo, nosotros realmente cuando los llevan a terapia ¿fueron solitos o alguien los llevó? Como los niños, ¿no? Los llevan a terapia y es que el niño está bien mal, tiene trastorno de déficit de atención. ¿El problema sería el niño? No, los que debemos arrancarnos por adelante somos los papás, ¿no? O la familia o la sociedad que está dando que tengamos menos recursos a ese nivel. Ahora, hay diferentes modelos de intervención en crisis. Tenemos el modelo clásico de Kuddy-Herman, que trata de ver el evento traumático. El segundo es la reducción del incidente traumático por Clear Body Burns, y la terapia narrativa, que es una parte de las terapias que vamos a ver. Nosotros dentro de terapia familiar tenemos centrado en soluciones, centrado en el problema, terapia narrativa, equipo reflexivo, terapia de pareja y terapia familiar. Son terapias breves que realmente van a constar de sesiones, pero creo que las que podemos utilizar en consultorio, ahorita lo vamos a ver. Creo que todas las podemos utilizar, menos un equipo reflexivo, porque si se utilizan 10 personas a veces, lo mínimo son 5, y hay que saberlo manejar. Pero la terapia narrativa y las demás, yo creo que ya las hemos hecho, pero no les hemos puesto nombre, porque nosotros, sobre todo como médicos familiares, diario hacemos terapia. Yo cuando llegué a la maestría les dije, eso ya lo sé hacer, y se quedaban así todos los ojos. Es que en verdad ya lo hacemos, nada más hace falta ponerle nombre. Ahora, dentro de este modelo hay un restablecimiento de la seguridad. Ya dijimos que nosotros tenemos heridas de infancia. Si te está pasando una crisis y te está llevando a un riesgo, hay que analizar los factores internos y externos que hay para empezar a manejar los síntomas. ¿Cómo nos llegan? Nosotros podemos decir que cada enfermedad es una crisis. Porque ¿quién es el más chismoso que tenemos en la vida? El cuerpo. Y el cuerpo habla de lo que la boca calla. Entonces, cada día está en una crisis. ¿Y con qué queja te está llegando el paciente? Tengo diabetes, ¿no? Una falta de alegría por la vida. ¿Y cuándo empezó esa falta de alegría por la vida? ¿Ahorita? ¿Cuándo ya realmente la enfermedad ya es una herida o una cicatriz que está teniendo? ¿Cuándo empezó? De los 0 a los 9 años, donde tenemos nuestro primer teatro primario, donde empezamos con las heridas que de forma consciente y inconsciente lo tuvimos por papá, por mamá o por algún agente de autoridad. La segunda fase es cuando tú ves la pérdida, la rememoración o el duelo. Es cuando tú dices, oye, esto ya me pasó, pero les dije no, la vida es bien sabia y te lo vuelve a recordar. ¿No? Estás teniendo un evento traumático y no sabías como que
que tuviste antes. Porque si ahorita en este momento lo están pensando, no se soluciona. A lo mejor no de forma diferente, pero cada vez es esa oportunidad de volver a tener. Ahora, reducción del evento traumático. Nos da un alivio de los síntomas, una percepción disminuida de lo que está sucediendo, y es cómo tenemos la memoria del evento. Si ahorita nos contaran un evento traumático que pasó hace 10 años, ¿lo estamos viendo igual? No, porque no son la misma persona que hace 10 años, que decía que ni hace un ratito, ¿no? A lo mejor de cuando entraron a la plática, eso es muy diferente. Y la terapia narrativa. Esto es muy, muy, muy importante. Es alguna que podemos hacer porque siempre contamos con un papel y con la persona que la va a hacer. ¿Qué será la terapia narrativa? ¿Les gustan las historietas? ¿Sí? Y por ahí sí que pues sí, es contar una historia, ¿no? ¿Alguno llegó a estar en diabetes y llegó a ver la historia de Mr. Sugar? ¿Sí? ¿Alguien estuvo en diabetes? No. Es eso, ¿no? Realmente tú vas a narrar, o el paciente que estás teniendo va a narrar la historia si para él es un conflicto o no. Y te lo va a empezar a contar desde un cuento. ¿Qué te gustan las historias de terror? Porque te va a decir, a mí no me gusta escribir. Ah, pues entonces cántalo, ¿no? Pero con una narrativa. Lo puedes hacer que haga una canción. Lo puedes hacer, la terapia narrativa es que construya algo a través de lo que te está llevando de vida. Eso yo creo que todos lo podemos hacer. El médico familiar ya lo tiene muchísimas habilidades. Cantar, bailar, o a lo mejor hasta el cuerpo. Ahorita si paramos a alguien al frente, podríamos ver cómo empieza a pendulear su cuerpo cuando le hablamos de algo y pudiéramos diagnosticar dónde tiene la situación. ¿Sale? Entonces, esta terapia narrativa ahorita la vamos a aplicar. Vamos a ver cómo es. Bueno, aquí vemos parte del ciclo reproductivo del niño. ¿Qué está pasando? Lo que ya hicimos, ¿dónde lo estamos, qué estamos pensando? ¿Dónde lo estamos haciendo? Vamos a evaluar la situación, vamos a hacer un análisis, conclusión y las posibles respuestas. ¿Qué necesitamos hacer para una intervención? Identificar qué te causó estrés, analizar la situación del problema, dónde estás siendo vista, cómo lo estás manejando, buscar las soluciones, reforzar los procedimientos positivos, ayudar a las familias para que se integren, ayudar a la familia a recuperar el control y flexibilizar la parte del sistema. Hay otra parte de terapias que también se llama terapias de bebés. Para nosotros lo más indispensable en el paciente es lograr que recupere la parte de la crisis que tuvo. Ahorita les hablé de varios tipos de terapias que hemos tenido. ¿Alguien ha tenido contacto con este tipo de terapias? ¿No? Ok. Vamos a hacer un poquito. Hay otra parte de la terapia. ¿Alguien quisiera pasar de acá a hacer nuestro conejillo de indias? ¿Alguien quería yo? Aunque se invente la crisis, no tiene que ser normal. ¿Alguien quiere? Pasa.
Aquí con la doctora Abigail siempre tenemos 2 sillas en el consultorio por lo general, ¿sí? Ahora lo puedes invitar, no necesitas que le vamos a pedir a la doctora Abigail que nos cuente el evento que tuvo. Digo, si realmente estamos hablando de una diabetes, de una hipertensión, hubo un momento donde ellos empezaron con la diabetes y la hipertensión. Esta técnica se llama MER y la pueden aplicar en el consultorio. ¿Qué tiene que ver? Nosotros cuando tenemos una crisis hay cierto movimiento de los ojos. La conexión de los ojos sabemos que con el cerebro tiene que ver. Y hay esta técnica que es pequeñita, nos vamos a tardar 5 o 10 minutos dependiendo del tiempo que le demos. Pero es como, tú tienes una crisis, es como un disco. A lo mejor no conocieron los acetatos como un disquito que va dando vueltas y cuando se rayaban esos discos o los CDs, lo brincaban y ese pedacito no aparecía. Se brincaba todas las veces y ya no podía tocar la canción o no podíamos ver realmente las imágenes ni nada. Así pasa con la vida. Uno borra ese momento hasta que nos lo vuelven a contar. Entonces, ahorita les voy a enseñar parte de por eso les decía, es mucho. A veces con este taller nos llevamos todas las 2 horas en dar la teoría, pero ahorita voy a darles más la práctica, lo teórico lo vieron, y vamos a ver, se llama MEMDR, movimiento rápido de los ojos y la conexión que tienes. Le vamos a pedir a Miguel que nos cuente qué pasó en su crisis o un evento que para ella fue traumático para ver qué podemos hacer, porque ahorita lo van a hacer ustedes. ¿Va? Bueno, en la universidad tenía examen de microbiología y era un doctor muy exigente y siempre puntuaba que nadie iba a pasar su materia. Llegó el día del examen y todo el mundo reprobó. Yo estudié una vez con la particular en la universidad, entonces me ponía muy nerviosa porque yo era becada, entonces me dijeron que si no pasaba esa materia, pues iba a perder mi beca y con ello pues mis papás no podían pagar más colegiatura. Yo entré como en una crisis, mis manos empezaron a sudar, tuve mi boca seca, empecé a tener como diaforesis y me acuerdo que me senté en una esquina de mi cuarto, eso fue como después de los resultados de mi examen, me senté en la esquina de mi cuarto y me senté, agarré mis rodillas y ya quedé como en shock y ya no recuerdo más hasta que llegaron mis papás y me quisieron tranquilizar, pero yo estaba sudando mucho. Mi hermana enfermera tomó presión, estaba muy baja y ya de ahí salí como de la crisis, pero como que seguía con la sintomatología. Muchas gracias. Nos narró la parte de la situación de la crisis que pasó. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a poner del lado del frente de ella y de su lado, del lado izquierdo mío, de que estamos viéndolo, vamos a empezar con el dedo y le voy a pedir a ella, vas a seguir mi dedo, va a subir y va a bajar, vamos a hacer como una Z. Te voy a pedir que lo sigas y ahorita te doy la siguiente indicación. Sí, solo te la. Es una Z, es arriba, abajo, cruzas y baja. Eso nos está permitiendo abrir acá el nivel de donde está la situación. Cuéntame otra vez, ¿qué te sucedió? Vayan viendo cómo van narrando. Ella nos dijo en un momento, en el primero, que a ella se le olvidaron cosas. Escuchen bien la narración. Bueno, después de que empecé con la sintomatología, me senté en la esquina de mi casa, de mi cuarto, me tomé mis rodillas y empecé a seguir con la sintomatología, pero empecé a sentirme muy nerviosa y empecé a tener pensamientos como de que
carrera, voy a dejar de estudiar, qué voy a hacer ahora, qué voy a estudiar, tengo que hacer examen de admisión tal vez en otra universidad. Entonces empezaron esos pensamientos en mi cabeza y después llegaron mis papás y me dijeron, bueno, me empezaron a tranquilizar y que Vamos a hacer lo mismo. Vas a hacer la mirada y solamente con tu mirada. ¿Me puedes contar por última vez qué te pasó? Me dieron la noticia de que iba a reprobar una materia, pero con esto llevaba las consecuencias. Las consecuencias eran que perdía mi beca y que pues lamentablemente mis papás no podían continuar solventando la colegiatura. Entré en una crisis, me empecé con una sintomatología de diaforesis, me empezaron a sudar las manos y después me puse en cuclillas en la esquina de mi cuarto y empecé a tener pensamientos como qué voy a hacer después, cuál es mi futuro, más que nada cuál era mi futuro. Y en eso llegaron mis papás, me dieron una solución y pues me pude tranquilizar. Ok, vamos a hacerlo una vez. Gracias. Y la última la que usamos para ver. Se supone que ahí la parte del evento que está teniendo se cierra esa parte del brinquito que habíamos tenido y eso lo podemos hacer en el consultorio. A lo mejor la primera vez no se va a ver, pero ¿qué notaron en su narrativa de la primera a la tercera vez? ¿Qué pasó? Se dio cuenta de lo que pasó. ¿Qué otra cosa pasó? La primera vez yo me quedé hasta que se agarró sus rodillas y le revisó a su hermana, ¿no? Y la segunda vez, ¿alguien notó algo diferente? ¿Sí? ¿Qué vieron diferente? Ok, empezó a contarnos más y si ahorita le preguntamos a Miguel cómo se sintió la primera vez a cómo se sintió la última vez, ¿hubo alguna diferencia? Porque la primera vez no se hacía, ¿no? La corporalidad de las manos y como que se fue relajando. Ahora si realmente hubiera sido un evento grande, la doctora nos hizo el favor de presentarnos el paciente les va diciendo que ya no sintió lo mismo y que a veces, por ejemplo, tienes alguna fobia, ya no te vuelve a pasar lo mismo, ya no es la misma angustia con esa parte que está haciendo. Ahorita que están ustedes ahí en la mesa, les voy a pedir que se volteen realmente con el contrario para que alcancen a hacer esta técnica. Si tienen alguno, vamos a dejar 5 minutos de uno para que cuenten y 5 minutos del otro. La técnica que van a hacer es de frente, va a bajar tu mano cruzada con la del paciente, arriba, abajo, cruza, va a ser una Z, pero solamente le van a pedir que con su pura mirada lo haga. Cuenten un evento y vean qué sucede, ¿no? Vamos a ver la expectativa de si pasa algo, ¿no? Si algo
bueno, el paciente con hipertensión, la hipertensión que será a nivel emocional y psicológico. A nivel físico, pues, un cambio en las resistencias, el corazón, ¿no? Pero a nivel emocional, ¿qué es? Si la depresión es un exceso de pasado, la hipertensión, ¿qué será? Un exceso de futuro. Los pacientes hipertensos, acá la loca no para. Y son pacientes que están. Entonces le tienes que contar una historia. A ver, nárrame. ¿Y qué pasa cuando, no sé, qué le pongo un nombre? ¿No? La loquita, la ansiosa, ¿no? Él le va a poner un nombre y te va a crear una historia. Y esa te la va a traer. Y le dices que le empiece a leer. Y se va a ir dando cuenta como en el movimiento rápido de los ojos, ¿qué está pasando? Entonces, ya empieza a cambiar, pero lo hizo desde una terapia narrativa. Al final de cuentas es eso. Y la terapia narrativa también hace que el problema sea chiquito. Ya no nos dio tiempo de verlo. Donde minimizas el problema y donde ella se hace grande, o la persona se hace grande. Las terapias breves son muy bonitas. Esta es como una pasadita de todo. Ya no nos dio tiempo. Realmente digo, son cuestiones de talleres, pero pues muchas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Damos este reconocimiento a la doctora Verónica Campos por su brillante participación en este taller de terapia familiar en el primer nivel de atención, bueno, que fue intervención en crisis, pero creo que todos nos llevamos un buen sabor de boca, fue muy práctica y pues estamos muy agradecidos, esperemos que siga participando con nosotros. Muchas gracias, doctora.